nada soy, eres mi rey vencedor, el que me rescató y rompió las cadenas. Paz de Cristo, queridos hermanos, pues los saludamos una vez más en el Ministerio de Evangelismo, Casa de Oración. Estamos en un testimonio de un hermano más de nuestra congregación. Y como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí estamos con nuestro hermano Oscar González. ¿Cómo se encuentra, querido hermano? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos, ¿verdad? Pues para saber un poquito de su testimonio. Amén. Y pues podemos comenzar, hermano. Empieza a contarnos cómo fue su vida antes de nuestro Señor Jesucristo. Realmente mi vida desde mi niñez ha sido enlazada hasta llegar al camino de Dios. Y comenzando desde que tenía yo edad de 7 años, pues pierdo la vista, que en realidad pues científicamente no se supo pues por qué motivo. Pierdo la vista, fui hospitalizado, se estuvieron haciendo estudios y pues no hubo respuesta. Pero en la desesperación de mis padres y pues de gente cercana, familia, pues empiezan a buscar alternativas y pues... Alternativas no médicas. No médicas. Fue pues todo lo de brujería, llevar espiritismo, curaciones, barridas y pues yo creo que todo lo que se deriva en ese ambiente. Por esa rama. ¿Así quisieron curar? Sí, de esa manera pues fue el medio por lo que se acudió y pues en la desesperación porque pues yo era un niño sano y pues de repente empiezo con un dolor de cabeza, me llevan al hospital y fue ahí cuando pues caigo en cama, pierdo mucho peso, ya no me podía sostener sobre mi propio pie, pero lo más sorprendente era que había perdido la vista. Entonces pues es ahí donde empiezan a hacer estudios, me mandan a Monterrey y pues no hay respuesta de qué es lo que yo tenía. Y entonces ahí cuando entra la brujería, el espiritismo, cuéntanos, hermano. Pues como estaba yo en el hospital, empiezan a mandar curaciones y remedios y todo lo que pues mandaban de pues ese centro de curación, mandaban al hospital. Yo recuerdo que poco a poco empecé a recobrar la vista, veía un poco borroso, no distinguía a las personas, hasta que poco a poco al paso de los días empecé nuevamente a identificar quiénes eran los que me visitaban. Al principio era solamente por la voz, pero ya después fui recobrando la vista. De esa manera pues me adentraron al espiritismo. Saliendo yo del hospital continuamos yendo muy frecuentemente y donde pues ahora sí que fui creciendo en ese ambiente. ¿Y qué fue lo que pasó en su vida al andar en ese ambiente? ¿Lo llevaba su mamá, su papá, sus familiares cercanos? Realmente quien me llevaba pues si no era mi mamá, era una de mis tías, que pues prácticamente era la que pues se veía comprometida porque, bueno, por medio de ella fue que pues yo conocí ese lugar y pues yo era el que la acompañaba. Y precisamente pues estar pues más involucrado ya después del paso de los años, pues que ya yo podía moverme solo. Yo allí pues eran 7 años, pero cuando perdí la vista. Ajá. Pero y luego siguió transcurriendo su vida bajo ese ámbito. Pues ahora sí que primero era ir por curaciones. Ajá. Posteriormente fallece mi papá, yo tenía 13 años y ahí fue donde pues empiezo yo a ver cosas, donde pues ya era algo, yo creo que ya más adentrado porque me empecé a involucrar, pero ya no era de yo ir a recibir una curación, sino ya yo estar para poder curar lo que en su momento se me hizo creer.
que era un don de Dios, porque pues se me venía a mi mente imágenes de qué era el daño que tenían las personas que iban a verme. O sea, usted veía a una persona y pues ese supuesto don le revelaba. Me revelaba pues lo que tenía esa persona, ya sea brujería, que a veces que si no les rendía el dinero, o que tenían brujería, o que les echaron cierta maldad en sus casas o en sus negocios. Entonces pues yo les empezaba a decir que era lo que había, ya yo les daba pues también el remedio. Y pues lo sorprendente es de que muchas de esas personas regresaban conmigo, pero ya no solo, sino con más personas, porque pues tenían problemas y fue de esa manera en que ellos acudían conmigo. ¿Por qué? Pues porque tenía un don, ellos lo decían, que un don muy bonito, que era de Dios, y que era muy notorio cuando una persona tenía un don y cuando otra persona pues solamente se dedicaba a sacarles el dinero. O sea, ¿usted no cobraba por ese supuesto don? No, ni un peso. No vivía de eso. No vivía de eso. ¿Pero usted cómo se sentía? O sea, ¿sí se creía que ser un don bueno? ¿Qué pensaba usted respecto a eso, hermana? Pues yo me sentía muy bien porque decía, pues es un privilegio que Dios me use de esa manera, porque pues no a cualquiera, y más cuando lo haces para ayudar a otras personas, que había pues muchas personas que les gustaba hacer el daño, y pues es como una lucha. Hay quienes le hacen el daño y los que hacen la magia blanca lo quitan. Eso era lo que yo en su momento creía. Y entonces así fue viviendo de los 13 años hasta los 16, 17 ¿o? No, fue hasta como los 25 años. Entonces sí estuvo bastante tiempo. Fueron muchos años que de hecho a consecuencia también de, bueno, retrocediendo un poquito, que fue cuando yo perdí la vista, pues los mismos médicos dijeron a mis padres que tenían que tener un cuidado muy especial, porque si yo recibía un golpe nuevamente en mi cabeza, que yo no había recibido como tal ese golpe que haya sido la causa, pero ellos le recomendaron a mis padres que tenían que tener ese cuidado para que yo no volviera a perder la vista. Desgraciadamente, cuando va pasando el tiempo, pues bueno, nosotros somos 7 hermanos en total, que pues a consecuencias de los conflictos de niños, pues empieza uno a pelear, pero pues aquí había una desventaja para ellos, porque mis padres eran los que me protegían demasiado, y al paso de los años, pues desgraciadamente hubo pues un cierto resentimiento, un cierto coraje, porque pues ellos no podían desquitarse y quizá yo abusaba de poder provocarlos. ¿Ese privilegio que usted tenía? Sí, y realmente fue algo que al paso del tiempo perjudicó, y en especial fue con uno de mis hermanos, que yo creo que se salió de control. Hubo pues más coraje, podríamos decir que hubo odio, y hasta muchos años después. Entonces, este hermano de que me platica, yo sí lo llegué a conocer cuando yo llego se llama Carlos, si no me equivoco. Exacto. Su hermano, sí lo conozco. Cuando yo llego, yo ingreso aquí a nuestra congregación, llamamos como juntos los dos. Entonces usted tenía un resentimiento muy grande con este hermano por la causa de que sus papás lo sobreprotegían, ¿verdad? Sí, llegábamos a pelear, y realmente, bueno, yo podría recordar una vez que hasta él rompió el modular de coraje porque no se pudo desquitar conmigo, porque pues prácticamente me defendían, o sea, no permitían ese daño por cuidarme, pero provocaba el odio de ellos hacia mí, y pues en su momento yo también hacia algunos de ellos. Y por ejemplo, ¿también sanaba a los miembros de su familia? Pues era más difícil, sí podría ser con algunos no, porque pues entiende que a veces uno dice, no, eso no es cierto, no, eres un charlatán, no, ya te quieres creer mucho, entonces no fue con todos, pero sí con algunos. ¿Y siempre practicó esta brujería, este espiritismo?
La practiqué por un largo tiempo. Llegó un momento en que fue muy absorbente, donde llegó un momento en que yo dije, no, ya, o sea, yo quiero vivir mi vida, yo no quiero que me absorban, porque donde quiera que yo pudiera andar, me hablaban por teléfono, hijo, es que está aquí tal persona y viene muy mala, entonces a veces hasta por teléfono estarle dando indicaciones, es que se está grabando y pues ya tenerme que ir en taxi para poder estar ahí, pero como era demasiado absorbente, yo decía, no, ya, no quiero esto. Llegó un momento en que renuncié, en no querer ya estar con ese don, pero había dejado yo una pequeña cláusula. ¿Cómo fue tu renuncia? Fue el decir, ya no quiero continuar con esto, solamente podría regresar si tocan a alguien de mi sangre, algún familiar cercano. ¿Y luego qué sucedió? Pues sucedió, pasaron los años, sucedió, y precisamente una de mis primas pues empieza con este problema de brujería, donde ella estuvo pues al borde de la muerte y donde pues se le estaba llevando curaciones de un lado, de otro, de una persona, de otra, pero lo impresionante es de que a veces no se le quitaba el dolor a mi prima, y pues nada más llegaba yo y es ahí cuando sí le hacía el efecto. Entonces sucede que es ahí donde pues viene un impacto a mi vida, y el impacto es porque después de cierto tiempo es cuando pues ya dejó de funcionar y hacer efecto pues también lo que yo hacía. En el tiempo donde ella había enfermado fue en Semana Santa, que se entiende que mucha gente que se dedica a quitar brujería no les permite o no es permitido trabajar por respetar los días del Señor. Entonces a quienes se dedican a hacer la brujería se dice que pues les cuenta 3 veces más, y es por ello de que pues yo no podía hacer nada en ese momento, y pues solamente era como que estar dando como si fuera un calmante para poder pasar de esas fechas, para posteriormente pues ir de lleno a combatir lo que pues ella tenía, que era esa brujería. Pero sucede que ya en paso de esos días pues llega el momento donde ya no hizo efecto lo que yo le llevaba, pero mi prima en su desesperación, ella me agarra a mí de mi camisa y me dice, Oscar, es que tú puedes ayudarme. Y yo le decía, es que ya hice todo lo que estaba en mis manos. Pero ella aún me gritaba, Oscar, es que tú puedes ayudarme. Y a mí se me erizaba la piel porque ya no podía yo hacer nada, y pues ella era mi sangre. Entonces llegó ese momento de decir, bueno, pues, ¿dónde está lo que yo en su momento tenía? ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde está el don? Y pues realmente fue como un shock, y peor porque pues llegó a mi vida es una voz, y esa voz me decía, ¿por qué si tienes la oportunidad de dirigirte conmigo sin intermediarios, por qué no lo haces? Y yo me quedé como confundido y dije, no te entiendo. Y me vuelve a decir las mismas palabras, ¿por qué si tienes la oportunidad de dirigirte conmigo sin intermediarios, por qué no lo haces? Realmente yo decía, no te entiendo, discúlpame, soy muy torpe para esto, pues explícamelo más a detalle. Y es como si me hubiera agarrado mi cara y empezó a dar vuelta en el cuarto, y fue dirigida hacia las imágenes, donde yo decía, no entiendo qué es lo que me estás tratando de decir, y nuevamente giró mi mirada a las imágenes y dije, pues espero estar haciendo lo correcto. Lo que hice fue quitar esas imágenes y pues dije, no sé qué está pasando. O sea, tú, el sentir que tuviste fue que eso era vano. Sí, eso, porque ya no había poder ahí. Ajá, tú lo alcanzaste a percibir a través de esa voz, de esa voz que tú llegó a tu corazón. Te mostró, ¿verdad?, que todo eso no era vano, que no le iba a ayudar en nada. Exacto, entonces retiro pues todas las imágenes que estaban tanto pues arriba de la cabecera,
las que estaban debajo de la almohada, debajo del colchón, debajo de la cama, machetes, cruces, limón y todo lo que en su momento pues se le llamaba curación. Pero yo decía, no sé qué está pasando. Yo las pongo a los pies de mi prima y pues lo único que dije, bueno, muchas gracias por el tiempo que me ayudaron, pero no sé qué está pasando. Me dirijo a mi madre y a mi tía y les digo, retiren esto. Y dice mi tía, pero ¿qué te pasa? Porque pues se supone que pues era como que una ofensa lo que estábamos haciendo, y mi mamá solamente le dijo, haz caso a Oscar y vamos por unas bolsas. Pusieron todo eso en bolsas, lo retiraron y yo me quedé así como que sin ahora entender, obedeciste. Obedecí y no entendía qué estaba pasando. Yo dije, bueno, ahora ya la retiré y ahora ¿qué pasa? Tuve el sentir de dirigir mi frente a la frente de mi prima y clamarle a Dios y decir, Señor, tú sabes lo que está pasando, yo no entiendo lo que está sucediendo, pero te pido por la vida de ella, te pido que la sanes, te pido que la hagas libre, y yo sé que solamente tú tienes el poder y la autoridad de todo esto, pero había algo que me hizo sentir de clamarle a Dios, cuando de pronto mi prima como que reacciona. Normalmente en muchas ocasiones mi madre vio morir a muchas personas, como en su momento se les decía que les iba a dar el buen morir. Entonces mi madre me platicaba que prácticamente cuando terminaba una persona boqueaba y tenía una reacción en su cuerpo. Y yo dije, mi prima ya murió por la reacción que tuvo, pero yo no quise abrir mis ojos, simplemente me mantuve con los ojos cerrados hasta que mi prima me grita y me dice, Oscar, ¿qué me hiciste? Yo le dije, yo no te hice nada. Es que algo me hiciste, yo no te hice nada. Y ella me decía, es que me desprendiste algo de mi corazón, que era lo que me atormentaba. Yo dije, yo no te hice nada. A partir de allí ella empieza a recuperarse, empieza a sanar y se levantó de esa cama. Pero yo quedé confundido y dije, ¿cómo es posible que permitiste que yo creyera en algo donde no estabas tú? ¿Por qué me hiciste creer esto? Quedé confundido y le dije, quiero respuestas. Fue varias semanas hasta que posteriormente mi hermano, a quien conoce, Carlos. Ya para esas fechas, pues es un hermano que llegó y se entregó, empezó a evangelizar, él atendía células, pero este hermano es el que usted específicamente dice, ¿verdad?, que no lo soportaba, sí, no, que le tenía coraje. Sí, nos llevábamos mal, realmente yo no quería nada de él. ¿Y él fue quien le llevó el mensaje? Sí, estuvo yendo a la casa y pues le iba a llevar palabra a mi mamá y pues yo no quería escucharlo. No te querías acercar a él. No. Yo ahora sí, como dicen, de lejitos. Pero en ti ya estaba, ¿qué pasó? O sea... Sí, y sucedió algo padre, porque cuando él me hablaba para hablarme de Cristo, o sea, yo le decía no, o sea, lo quería rechazar, no quería escucharlo. Sí, o sea, tú veías a la persona que para ti representaba a él. Claro. O sea, pero, no lo que él quería llevarte, lo que él quería enseñar. Sí, y digo, Dios tiene propósitos maravillosos. Amén, así es. Quizá yo no lo veía en su momento, pero cuando él quería hablar conmigo, yo lo trataba de evadir.
Entonces escuché también esa voz que me dijo, me pediste respuestas, escúchala. Y yo dije, a ver, espérame, Señor, ¿cómo es posible que quieras usar una persona que Pero en su momento considerabas tu enemigo? era el peor para mí? No sé. Y yo decía, ¿por qué no ocupas a una persona que sea digna de llevar tu palabra? Lo tenías muy en poco. En ese momento, No, no. como dicen, lo tenía atravesado. No lo podía ver. Y para mí era muy difícil porque si yo le estaba exigiendo respuestas a Dios, Tú querías un amigo cercano Sí. que fuera, y mira, Oscar. alguien buena gente, alguien con buen testimonio, ¿no? Pero Ella era una buena gente porque ella había entregado su vida a Dios, pero tú todavía no lo sabías, o sea, No, todavía claro. no lo podías ver de esa manera. no, y ya después entiendo, bueno, solamente de lo vil y lo menospreciado. Amén, gloria Usa Dios. Definitivamente. Pero ya cuando yo escucho esa palabra de me pediste respuesta, escúchalo, Escúchalo. aún renegando, pero le escuché. Pero también sucedía algo, que cuando él estudiaba en su niñez, que estudió la primaria, que estuvo incluso hasta repitiendo varios años, porque nosotros decíamos, ni copiando pasas, porque no era bueno para el estudio. Entonces cuando yo le veo la Biblia y cuando pues dije, bueno, yo tengo dudas, yo quiero respuestas, pues ahorita lo voy a avergonzar. Y le hice muchas preguntas, de las cuales yo dije, ahorita hasta le va a hablar al pastor, o le va a hablar a alguna persona para que lo asesore. Y mi sorpresa que él empezó a buscar la palabra de Dios y me daba la respuesta exacta y precisa. Y a mí me sorprendía porque decía, no puede ser posible. Y le hice más preguntas y él me estuvo respondiendo. Y él me decía, mira, Oscar, Dios es tan maravilloso para con nosotros que realmente si tú lo conocieras como tal, te sorprenderías demasiado. Y de acuerdo a lo que yo hacía, que pues era según Supuestamente quitar sanidad. sanidad, porque me lo hicieron creer y yo creo que mucha gente cree lo mismo, Sí, que es un don de Dios. Pero él me dijo algo que retumbó en mi cabeza y me cimbró en mi cuerpo cuando me dice, mira, Oscar, magia blanca y magia negra a final de cuentas es magia. Gloria a Dios. Dios no trabaja de esa manera. La cual no es aprobada. No por es nuestro aprobada. Yo desconocía de eso. Pero él me dice, cuando Dios sanó, cuando Dios liberó, cuando Dios resucitó, no fue necesario usar unas ramas de pirul, un huevo, limón o hacer Señor. Ningún instrumento. nada de eso, con el poder de su palabra. Y fue algo que yo decía, o sea, wow, pero ¿por qué entonces yo lo hacía? Pero es ahí cuando me dice, Dios tiene propósitos y sabe en qué momento llegar. Así es. Y me dijo algo, si Él hubiera llegado a tu vida mucho antes de todo lo que hubieras pasado, posiblemente no hubieras valorado. Pero aún ahí yo tenía todavía esa barrera, porque pues no se me había olvidado el conflicto que yo tuve con él. Tenía mucho resentimiento hacia él. Mucho. Malos recuerdos. Sí, él para poder reconocer que estaba en un error, estaba en China. Era una de las personas muy orgullosas, era una persona que hasta que no desquitara su coraje podía estar tranquilo. Entonces, ¿sí pudiste ver su cambio, su transformación, lo que Dios había hecho ya en él? Sí, lo logré ver porque sucedió lo que yo creí que nunca iba a suceder. Él se levanta y me dice, párate. Y yo, ¿para qué? Me dice, quiero hacer algo. Gloria a Dios. Y le digo, no, así déjalo. No, párate. Y me levanté. Y él me dice, Oscar, te pido perdón Oh, Señor.
el daño que te puede haber hecho. Para mí es como si se hubiera derrumbado todo ese rencor. El muro. Y cedí, por supuesto que yo también le pedí perdón. Y también le dije, perdóname tú a mí porque realmente quizá yo provoqué y abusé de que, pues sobre mi protección, abusaba de que ellos se quedaran con ese coraje y no lo desquitaran. Pero reconoció él y me pidió perdón y a partir de ello dije, creo que Dios lo ha cambiado. Oh, sí. Creo que Dios ha hecho grandes cosas en su vida y fue una muestra, porque lo que yo creía que nunca iba a suceder, sucedió. Viste el testimonio de cerca. Totalmente. Lo viví. Sentiste la presencia de Dios en él. Sí. El poder de Dios en él. Lo viví. Y cuando ya se derrumbó esa barrera, vino una reconciliación hermosa Sí. entre hermanos. Ya posteriormente estuve viniendo a la iglesia, él me hizo invitación. Yo en realidad, pues en aquel entonces tomaba, fumaba y hacía infinidad de cosas. Y llegó un momento en que acepté venir a la iglesia, pero yo todavía quizá con mi arrogancia, yo dije, bueno, pues si Dios me ama y Dios me quiere, pues me va a querer tal y como yo soy. Y Así si lo yo era así, pensamos mucho, hermano. sí. Así lo pensamos mucho. y estoy viniendo incluso hasta con aliento alcohólico a los cultos. Y llegó un momento que, pues yo creo que llega uno a la iglesia y quienes están a la entrada, los sugieres, nos dan la bienvenida. Y a mí me daba gusto porque yo olía a cerveza o a cigarro. Y sucede que, pues yo decía, yo sí lo puedo hacer. Y ustedes no. Y así venía. Pero lo maravilloso es que el paso de las semanas, Amén. yo empezaba a sentir esa incomodidad de venir con ese aliento alcohólico. Y llegaba a la iglesia y de repente me saludaban los hermanos y yo así como que me hacía para atrás porque no quería que me escucharan. Y pues empecé a sentir Ahí fue cuando el Señor ese empezó rechazo. a entrar a su corazón, Sí, empezó a tratar conmigo. contigo. Pero pasó algo que lo recuerdo muy muy bien, porque esa ocasión yo había llegado y a pesar de que yo seguía viniendo a la iglesia, seguía pecando, seguía haciendo lo mismo. Yo en su momento a veces mi hermano me quería levantar la mano y yo le decía, déjame, o sea, si no me nace no lo quiero hacer. Entonces estaba muy renuente con algunas cosas, pero cuando yo empecé a ceder, cuando yo empecé a levantar mis manos, cuando empezaba a quebrantarme, hubo una palabra que llegó a mi cabeza y me dijo, no seas hipócrita. ¿Cómo es posible que hace algunas horas estuviste haciendo y me recordó todo lo que hice? Dice, y ahora vienes a darte golpes de pecho aquí, creyendo que con eso vas a estar bien en este lugar. Y yo dije, santo Dios, es el una Señor realidad. lo permite porque decídete. Sí. Decídete. Y sucede algo, hermana, que yo dije, ¿sabe qué? Si es cierto, ¿para qué soy hipócrita? Mejor agarra mis cosas y ya me iba. Y de repente me dice otra voz, ¿estás seguro que yo soy el que te lo dice? Y yo dije, seamos honestos, Señor. Sigo pecando, sigo haciendo lo mismo y no soy digno de estar en este lugar. Por eso, ¿estás seguro que yo soy el que te lo dice? Y dije, Dios mío, vamos a hablar. Dejé mis cosas y me pasé hasta el frente y empecé a decir, Señor, mira, tú conoces mi corazón, tú sabes quizá que no soy el mejor ser humano, que no soy quizá el mejor hijo, que no soy el mejor hermano, que no soy la mejor persona y ¿cómo me puedes decir que pues
que no eres tú el que me está diciendo que me vaya. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo decía, quizá a lo mejor yo soy loco. ¿Por qué? Porque ahora resulta que escuchas la voz de Dios. Ahora resulta que Dios te habla. Ahora resulta que es Dios. A lo mejor soy yo. A lo mejor es mi subconsciente que me está diciendo esto. En ese entonces eran bautizos Cada muy, 3 meses. muy O sea, alargados. los programaban cada 3 meses y daban el aviso. Exacto. La fecha. ¿Qué sucedía ahí? Que había bautizos, hubo bautizos hace como 15 días antes de ese día que yo quise hablar con el Señor. Y como yo sabía que tenían que preparar, yo dije, a ver, si es cierto que eres tú el que me está diciendo, muéstrame. Y me decía, ¿cómo? Usa a tu siervo, al pastor. Y di que quien se quiera bautizar, que lo anuncie y entenderé que eres tú y no soy yo el que lo está imaginando. Cuando de pronto, en el transcurso de la terminación del servicio, el pastor lo anuncia y realmente Te cayó. o sea, me cayó así como santo Dios. Eres tú. Y yo dije, bueno, quizá coincidencia. Quizá fue esa casualidad, pero todavía yo le pedía más pruebas y me las mostró. Y yo dije, bueno, hasta ese día que vaya a haber bautizos, ese día me levanto y pues ya el que siente el llamado me levanto y pues me voy a bautizar. Y sentí que me dijo, no, quiero que te prepares. Y yo, santo Dios. Se hizo el llamado, no hubo nadie en ese momento. Cuando ya de pronto yo me levanto, hice como que la finta de irme a sentar cuando me acerco con el pastor. Y pasó algo muy hermoso, porque cuando una persona decide entregar su vida a Cristo y que hace la invitación para orar por él, pues da gozo y gloria a Dios. Pero ese día yo escuché un regocijo tan hermoso. Amén. Que Amén. yo dije, espérense, todavía no me voy a bautizar, todavía a lo mejor me arrepiento y digo, no lo voy a hacer. O sea, ya estabas caminando y todavía te estabas resistiendo. Sí, y fue algo que dije, bueno, Señor, realmente yo no sé qué propósito tengas conmigo, pero algo que menciono: personas que se entregan a Cristo, personas que viven en ese camino que muchos dicen no es fácil. Creo que una de las razones por las que pudiéramos alejar del camino de Dios es que no aprendemos a perdonar. Yo tenía que pedir perdón de muchas cosas que hice. Yo tenía que realmente reconciliarme a quienes en su momento hice daño, para poder llegar sin esas ataduras y llegar lo mejor ¿Libre? posible, llegar libre. ¿Y lo hiciste? Sí, lo hice. Me costó, pero pues tuve un gran ejemplo que fue el de mi Te hermano. de tu hermano. Entonces lo hice, le pedí Fuiste- perdón Pediste a pedir perdón. a mucha gente que creo que en su momento hice daño. A veces podemos ser unas personas en la casa, pero afuera de ella podemos ser otras personas. Así es. Entonces, algo que ha quedado marcado, y yo creo que lo he mencionado muchas veces, aún en la iglesia podemos ser usados por Dios y puede decir la congregación, qué hermoso, qué maravilloso, pero la realidad de las cosas es lo que Dios sabe de tu vida. Y es por eso lo que yo he dicho: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero O sea, servirte, ya cuando pero tomaste la decisión de bautizaste, que diste ponerte a cuenta con las personas que habías Sí, sí, sí. ofendido y todo. sí, pues fue llegar en el mejor momento para con Que Dios. ya tomaste la decisión del bautismo. Me bautizo y trato y siempre ¿Qué busco la sucedió manera. ese día?
ya que me bauticé, ¿Qué pasó ese día? pues fue, yo lo veo algo que me siento privilegiado, porque me bautizo un 1 de mayo, donde realmente pues ese día se descansa, donde ese día pues se busca hacer como alguna actividad, y digo, Dios fue maravilloso conmigo porque hasta me preparó una fiesta adicional. Ese día nos fuimos al Parque Tangamanga, toda la iglesia, de otras iglesias cercanas aquí a Teníamos Casa de Oración, una actividad. Una actividad. Entonces el pastor compró pollos, Nos se fuimos a Tangamanga. hizo una gran fiesta, y dije, Señor, bueno, yo lo voy a tomar como que me estés festejando, que sé que hay fiesta en el cielo, pero en la Amén, tierra gloria a también. Dios. Fue algo maravilloso. Y ahora, hermano, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿A dónde lo ha llevado ese amor? Ay, gracias a Dios estoy libre de todo pecado, estoy libre de todo resentimiento, de toda ira, y me siento maravilloso. En su momento yo dije, Señor, realmente, ¿con qué te pagamos? Sí, a final de cuentas todo es tuyo. Podríamos desprendernos de todo lo que tenemos, pero es del Señor. Y yo decía, bueno, yo quiero darte algo adicional. En su momento, pues decía, bueno, ¿qué te puedo dar? Y pues yo decía algo que permanezca, algo que pueda ser de bendición y que pudiera alguna persona ser alcanzada por el Señor. Y empecé a componer algunas alabanzas y agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, y también pues de que tiene un grande propósito para mucha gente que aún se rehúsa, aún no quiere saber nada de Dios, y casi como diciendo, no, yo así estoy bien, yo no quiero nada Y contigo. cuando usted le compone al Señor, ¿qué siente, hermano? Fue algo maravilloso, porque si yo hubiera estudiado para componer música, pues podría decir que bueno, estoy usando un conocimiento de lo aprendido, pero fue pedirle a Dios que me inspirara para poderle componer y para darle a Él toda la gloria, y que no pierda yo el piso, de que yo reconozca que siempre todo lo que Dios me permita hacer sea gracias a Él y dándole la gloria a Él. ¿Nos podría cantar alguna estrofa de esa alabanza que a mí me gusta, Llegaste a mi vida? Llegaste a mi vida. Para que lo escuchen los hermanos, lo da una hora tan maravillosa que le ha dado. Bueno, esta alabanza pues tiene un gran significado. Ajá, ¿en qué se inspira? Sucede que cuando mi hermano, después de algún tiempo enferma, estando él en el hospital a punto de morir, me tocaba a mí el estar ahí cuando le daban esos dolores intensos y poder clamarle a Dios porque le dieron una oportunidad más de vida, una oportunidad de estar él reconciliado con Dios y de volver a sus pies. A ver, Entonces esa alabanza dice: llegaste a mi vida y me diste la oportunidad de cambiar y me transformaste. En ese momento de intimidad escuché tu voz y me quebrantaste. No lo merecía, pues yo te ofendía. Tu gracia cayó y me saturó, porque sin ti nada soy. Eres mi rey vencedor, el que me... Amén, amén. Yo sé que le ganaremos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Esa alabanza la grabamos. Amén, amén. Es quizá difícil de expresarlo con palabras,
pero ya realmente Dios sabe el trasfondo de todo esto. Conoce su corazón. Conoce mi corazón, conoce la sinceridad de mis palabras, conoce lo que soy, conoce y como lo he dicho, al Señor no voy a engañar. No, definitivamente. El Señor no puede ser burlado y es por ello de que tenemos que vivir en esa realidad sin fingimiento, Amén. sin apariencia y que Dios pueda seguir moldeando a cada uno de nosotros siempre con la intención de poder agradarle a Él y vivir para Él y ser testimonios para Él. Amén. Y como dicen, nuestros hechos retumban mucho más que nuestras palabras. Amén. Así es. Pues hermano, muy contenta de estar a su lado, haberlo escuchado, hermano. De veras que uno se llena, uno aprecia lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso queremos mostrar estos testimonios. Somos una congregación de alrededor de unos 200 hermanos y todos tenemos algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo que dice el hermano, a veces el llamado es y no sabemos por qué ni para qué, pero ya cuando estamos en la presencia volteamos para atrás y solo nos queda darle gracias. Gracias a ese gran Dios todopoderoso que murió en la cruz por nosotros. Pues hermanos, les agradecemos de su tiempo, les agradecemos que nos vean, compartan estos videos, queremos que el Evangelio se reproduzca, hermanos. Hay tanta necesidad, estamos en tiempos de mucha aflicción, de mucha violencia, de mucha escasez espiritual, hermanos. Entonces, ayúdenos a compartir estos videos. Hermano Víctor, terminamos con una oración. Antes me gustaría mencionar que las lágrimas que ahora puedan correr por mi mejilla es de regocijo y no es de tristeza. De agradecimiento. Y es de agradecimiento, por supuesto. A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, por los tremendos testimonios de vida, hermanos que nos ven, testimonios reales, amigos que nos ven. Oh, santo y maravilloso. El Señor es grande, el Señor es precioso, Él es maravilloso. Oh, Señor Dios. Hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano Oscar González. Señor, poderoso. Grande es nuestro Dios. Oh, alabado sea. Pero voy más allá. A cada evangelista, a cada hombre, a cada mujer que predica la palabra de Dios con poder y autoridad. Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén predicando, enseñando la gloriosa palabra de Dios. Alabado sea, Señor. En esta preciosa hora, oramos por cada evangelista, por cada siervo, por cada ministro de nuestro Dios. Oh, Dios bendito. Poderoso eres, Señor del cielo y de la tierra. Dios, En esta hora, Señor de la gloria, te damos muchas gracias, Señor. bendito sea, Señor. Cada hombre, Señor, cada mujer que tú usas, Señor, para tu gloria. Oh, mi Jesús. Bendice tú, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Señor del cielo y de la tierra, le damos gracias por Carlos, Señor, que fue quien evangelizó, quien predicó, quien dio esa poderosa palabra, Señor, a esta alma preciosa que ha sido alcanzada, Alabado Señor. sea, Señor. Oramos por nuestro hermano Oscar González, Señor, Señor de la gloria. Bendito Rey. Muchas gracias, Señor, por lo que hizo en su vida, Señor. Santo y maravilloso. Señor, usted nos perdonó, usted le perdonó, le lavó, le limpió, Señor de la gloria. Santo y maravilloso. Con su preciosa sangre, Señor, en el poder, con el poder de su santo nombre, Señor, oramos por él, clamamos por él, Señor. Santo eres, Señor. Sígalo usando, Señor. Alabado sea, Señor. Sígalo llevando, Señor de la gloria. Damos muchas gracias por él, por su esposa, por sus hijos, Señor, por su Santo y familia. maravilloso. Señor del cielo y de la Oh, tierra, Rey, Señor. úselo, Aleluya. Señor. úselo poderosamente Aleluya, con mi poder y Señor. autoridad. Grande eres, Gracias, Señor. Jesús. Gracias. Oramos por el ministerio de evangelismo, Señor, nuestra Oh, hermana Jesús. Ted, nuestra hermana Reyes, Oh, Señor, un servidor, Alabado Señor. seas. Le damos Poderoso gracias eres, por Señor. permitirnos, Señor, por Amén. permitirnos, Señor, testificar, Señor, el poder de su nombre. Amén. Somos testigos, Señor, de su poder. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.
sabes bien que yo te amo. Mi deseo es servirte hasta el final. Perdóname, sé que he fallado. No me quiero apartar de ti ni un momento más. Todo esto tiene una explicación. Mi deseo es tocar tu corazón, Quiero sentirte, quiero tocarte, entregarte mi vida en adoración. Quiero adorarte, quiero amarte, derramando mis lágrimas en humillación. Todo esto tiene una explicación. mi deseo es agradarte, mi Salvador. Quiero sentir hoy tu presencia y derrama de tu espíritu en mí. Dame de esa fresca unción, yo te lo pido. Provócame esa sensación cuando tocas mi espíritu y mi corazón. Quiero sentirte, Quiero tocarte, entregarte mi vida en adoración. Quiero adorarte, quiero amarte, derramando mis lágrimas en humillación. Todo esto tiene una explicación. mi deseo es agradarte, mi Salvador. Mi deseo es agradarte, mi Salvador. Mi deseo es agradarte, mi Salvador.